Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Cuando pensamos en el plan de salvación, lo hacemos en retrospectiva, y todas las piezas encajan perfectamente. Pero cuando leemos cuidadosamente el Antiguo Testamento, no parece ser tan así. Por otro lado, durante el ministerio de Jesús, hay varios episodios que nos muestran un mundo sobrenatural a veces ignorado. Convencemos sobre este tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Un texto muchas veces citado para hablar acerca del cielo. Totalmente. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero ¿está hablando del cielo? La pregunta es esa, ¿de qué está hablando Pablo? Y queremos seguir en esta serie que hemos recibido varios comentarios, que es como, a ver, estas eran las dudas que siempre tuve, estas eran las piezas del rompecabezas que me faltaba encajar y donde hemos hablado, no es que estamos cambiando las cosas fundamentales que quizás hemos creído en cuanto al Evangelio, pero que nos permite ver un cuadro más completo, absolutamente. Sí. Y bueno, ¿y cómo es eso que no hubieran... Porque si lo hubieran entendido... Ahí está la clave. ¿No? La pregunta, el versículo 8, ¿no? Sí. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Bueno, ¿por dónde partimos? Ok, partamos con cómo se interpreta ese versículo de manera general. Bueno, que Poncio Pilato no hubiese matado a Jesús. Sí, si hubiera entendido lo importante que era Jesús. Que él era Jesús, el Salvador del mundo. Ajá. ¿No? Pero fíjate que el texto dice, más hablamos sabiduría de Dios. Y el contexto completo es un contraste entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. ¿No? La sabiduría, dice en misterio, la sabiduría oculta. Eso es algo que no podemos pasar por alto. ¿Cómo sabiduría oculta? Correcto. ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿De que es algo como, qué, críptico? Usando sí, palabra de Heiser. O sea, ¿a qué se refiere sabiduría oculta que desde antes de los siglos? O sea, Él predestinó para nuestra gloria. ¿De qué misterio está hablando? ¿Del misterio de la iglesia? Evidentemente no. Está hablando de que hay el concepto de misterio en el Nuevo Testamento refiere a cosas que no se entendían hasta ese momento. Ajá. No es que no existían. Correcto. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Es una verdad no revelada. Exacto. O sea, por eso la iglesia se habla de misterio. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios, palabra de N.T. Wright, la forma en que Dios hace lo que siempre dijo que iba a hacer, pero era un misterio porque no se sabía cómo. ¿Cómo iba a ser que en ti iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Iglesia, ¿no? Donde es un solo pueblo. Bueno, pero terminamos eso para volver aquí. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Quizás ahí hay otra clave también. ¿Quiénes son estos príncipes? Algunos dicen, bueno, se refiere necesariamente a Pilato, está hablando de Pilato. Efesios 2.2 usa el mismo concepto y no se refiere a seres humanos. O sea, se está refiriendo a los príncipes, a las potestades de este mundo. No sé si lo tienes ahí, Efesios 2.2. A ver, aquí está. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, usa la misma expresión en el idioma griego, pero evidentemente está hablando de una figura de autoridad espiritual. Y es la misma palabra que se traduce en 1 Corintios. Como gobernantes. Como gobernantes. Como para decir, se está refiriendo a Poncio Pilato, difícil, porque ninguno de los gobernantes, y Pablo cuando habla de este siglo, de esta era, generalmente
usa esa expresión para hablar de poderes de la dimensión espiritual. Bueno, 2 Corintios 4:4 no habla acerca del Dios de este siglo, claro. ¿no? Y es el mismo concepto, es una autoridad de este siglo, y no está hablando ¿De qué siglo? ¿Siglo XIX, XVIII? Sí, no. Es la expresión que usa Pablo para referirse a eso. Ok, pero si estuviste escuchando el episodio pasado, íbamos a hablar acerca de Jesús, y esto que tiene que ver con... vamos a entrar, queríamos comenzar desde este punto para introducir un concepto muy interesante, el hecho de que la llegada de Jesús sí había sido profetizado, pero la manera en que Jesús iba a redimir al mundo era un secreto. Sí. Entonces, eso es lo que aparece o parece apuntar este pasaje de 1 Corintios capítulo 2. Es como que había una misión secreta. Todos sabían, acuérdate, los demonios, cuando Jesús aparecía, decían Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Sí. Los demonios de los gadarenos, creo que ellos dijeron específicamente, has venido a atormentarnos, antes de tiempo. Antes de tiempo. Y esas son las cosas que... Sí. ¿Por qué antes de tiempo? Exacto. Entonces había un entendimiento en el mundo espiritual de que Él vino a hacer algo. Sí. Pero este pasaje parece implicar de que no tenían toda la información. No. Ellos no estaban al tanto de cómo Dios iba a redimir a la humanidad a través de Jesucristo. Lo que queremos apuntar es que en todo este enfoque donde consideramos la perspectiva del mundo espiritual, hay una tensión constante, hay una oposición constante. Piensa esto, desde que las caídas se dan, el plan de redención empieza a correr y las fuerzas del mal siempre han apuntado ahí. O sea, sería cosa de ir viendo cómo va sucediendo la narrativa bíblica, ¿no? Pero es como que Dios siempre tiene la última, es como si fuera un póker, ¿no? Ajá. Y Dios siempre tiene la última carta, ¿no? Ahora, no significa con eso que las fuerzas del mal tienen el mismo poder que las fuerzas del bien, tipo Star Wars, viste que el lado oculto a veces tiene más fuerza, ¿no? Sí. Simplemente es una manera en que el plan de redención se va ejecutando. Y lo que este versículo sugiere, y al leer, claro, el punto es así, cuando leemos el Antiguo Testamento teniendo toda la revelación, esa retrospectiva siempre es 2020. Oh, qué claro que era el Antiguo Testamento. A ver, ¿qué decía el Antiguo Testamento? Sí, en la medida que fue la revelación progresiva, podemos decir que Miqueas capítulo 5, cuando preguntan los sabios, oye, ¿y dónde van a ser el rey? Ajá. En Belén. Sí. Pero de ahí a que, sí, van a ser en Belén y va a ser esto, y tiene que morir y va a resucitar. No dicen eso. O sea, ¿a dónde estamos apuntando? Que hay pistas en el Antiguo Testamento, pero no es que tenían todo el cuadro completo. Por eso es lo que sugiere Pablo aquí en 1 Corintios. No hubiesen crucificado. Lo que muchos autores sugieren es que de alguna manera Dios fue guardando, ¿no?, su plan y lo fue revelando de a poco, nunca reveló todo completo, ¿no? Ahora piensa, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y qué es lo que hace Herodes? Obviamente instigado por las fuerzas del mal, manda a matar a todos los niños. Ajá. Pero Dios tiene un plan, Egipto, o sea, sí, y con mucho simbolismo, con mucha carga de ser el Israel obediente, mostrando que es posible revertir la historia, ¿no? Ahora, avanzamos y llegamos, por ejemplo, al episodio con la tentación. Está el diablo tentando a Jesús. Y el último recurso que tira el diablo es: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué cosa? Los reinos de este mundo. La autoridad que él se apropió en la caída de Adán y Eva. Ahora, la respuesta de Jesús es interesante, porque no les dice que generalmente es la aplicación que se suele dar en ese pasaje, que Jesús rechazó eso porque tenía la cruz por delante. Pero Jesús, si bien es correcto, pero Jesús no le dice al diablo: hey, diablo, sale de aquí, tengo que morir primero y resucitar antes de tener los reinos de este mundo. No le dice eso. ¿Por qué no se lo dijo? Porque está encubierto el plan. Habían elementos. Y sí, algo que dice Heiser es como que Satanás estaba como pescando por información. Porque, ¿a qué vienes? Sí. ¿A qué vienes, Jesús? A ver,
¿Tú quieres esto? Te lo doy. Y fíjate, dice las 3 expresiones. Si eres hijo de Dios. Ajá. Claro que lo soy. ¿Cómo no soy? Soy el Mesías encarnado. Aquí estoy. Mira, vengo a redimir a mi pueblo. Él no dice esas expresiones. Entonces, son muchos los que van creyendo, y Heiser es uno de ellos, en que el plan de redención va mostrando señales, va viendo evidencias. Seguimos avanzando. Jesús muestra las credenciales de Mesías a través de los milagros que hace, estudiando el libro de Mateo que estamos estudiando en la iglesia. El Sermón del Monte viene a ser su declaración. Acá está el reino, esta es la ética del reino. Pero cuando uno avanza en los evangelios, en el mismo libro de Mateo, cuando Jesús empieza a explicar que va a morir, Pedro viene y lo regaña. ¿Cómo que vas a morir? Correcto. O sea, si eran judíos que seguían al Mesías, que habían visto en Jesús el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿por qué se escandalizan porque tiene que morir? Sí. Y son varias veces que aparece, creo que en Juan, y eso de la resurrección no lo entendimos hasta después, ¿no? O sea, ¿qué te muestra eso? Que no necesariamente tenían todo el cuadro completo. Sí, aquí llegó el rey y el rey va a reinar y va a hacer las cosas, pero cuando habló de morir, ¿y por qué no habló de morir desde el principio? Ahí es donde muchos dicen, lo más probable es que Dios fue mostrando de a poco. ¿Y quiénes son los que iban entendiendo el plan? Los que por fe creían en Jesús, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a 1 Corintios, ¿por qué dice? Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por dónde piensas que va a ser? Si lo hubieran conocido, si hubiesen entendido el plan, o sea, dirías que de alguna forma la crucifixión de Cristo tiene 2 caras. O sea, desde el punto de vista de Dios, es la forma en que yo voy a redimir. Pero desde el punto de vista de las fuerzas del mal, es como el palito que les pone Dios para que pisen. No, claro, sí. O sea, porque lo que Jesús... Y esto también se encuentra, en Romanos, capítulo 8, donde dice que Dios condenó al pecado en el cuerpo de Cristo. Ajá. Hay un concepto de la muerte y resurrección de Jesús donde es como que Jesús lo que hace es que reúne las fuerzas del mal para que se desgasten con él. Y al acumular las fuerzas del mal de tal forma de que se concentra todo eso en un solo lugar, Jesús muere, Dios condena el pecado, pero después Jesús resucita, vence lo más poderoso que puede atacar, o sea, como que le hace el jaque mate, ¿no? O sea, ya, usaste todas tus armas, ya todas tus bombas nucleares, todo lo que tú pensabas que esto te iba a tener el poder para siempre, los vencí. Entonces ya no hay poder. Ya, o sea, y es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y creo que ese concepto se va embonando también con este concepto de la muerte, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos acerca de la obra de Cristo, nos enfocamos mucho en la muerte y no pensamos tanto en la resurrección y qué es lo que implica. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo está hablando está dando un argumento en pro de la resurrección y dice, si Cristo no ha resucitado, aún ustedes están en tus pecados. En sus pecados. Pero a ver, no nos ha enseñado de que todo tiene que ver con la muerte de Cristo, porque porque Jesús pagó por mí en la muerte. Murió en mi lugar. Entonces, si Él murió en mi lugar, listo. Si el punto total fue simplemente aplacar la ira de Dios y con su muerte quedó aplacado, entonces desde su muerte ya tengo salvación. Listo. Entonces, ¿dónde juega? O sea, ¿cuál es el papel de la resurrección en mi salvación? Hay personas que lo dejan bastante neutral, como que, bueno, la resurrección fue comprobar de que Dios lo aceptó. No, Pablo no usa ese argumento. No. Pablo dice, todavía estáis en vuestros pecados. Exacto. Y vuestra fe es vana, o sea, no sirve de nada. Exacto. Es más, pobrecito de ti. Si fuera como comprobar, así como un recibo, ¿no? De transacción completa. Hecha. Quizás la manera de frasearlo de Pablo sería, aún no sabrían. Están en tus pecados. No, pero dice, vosotros aún estáis. Entonces,
¿Qué poder tuvo la resurrección? Y yo creo que mucho tiene que ver con este concepto de muerte. vencer sobre las fuerzas de maldad. Sí, totalmente. Entonces, creo que esto es una parte clave del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Entonces, es interesante lo que tú mencionas, porque cuando Jesús empieza a hablar acerca de su muerte y resurrección, según Mateo, es una semana antes de que él muere. Sí. Mateo 16, 21. Entonces Ajá. Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y a sufrir, morir y resucitar el tercer día. Fue una semana. Sí. Y ahí es donde a veces, vuelvo a repetir, nosotros a veces leemos la Biblia y le decimos a Dios, quítate del trono. Yo la quiero leer desde tu trono para entenderla completamente y, esto fue por esto, ¿no? Y no ese es el corazón. Sí. Mira, y cantamos canciones como María, ¿sabías que? No sabía. No tenía idea. Quiero leer una cita del libro de Heiser, porque está muy interesante, del capítulo 10, el libro que está en las notas disponibles. Dice, como dijo Pablo, pensando en 1 Corintios 2, si ellos, los poderes del mal y Satanás, hubieran entendido eso, nunca hubieran movido a personas como Judas para traicionar a Jesús para aquellos quienes querían su muerte. El diablo y los que estaban alineados con él son muchas cosas, pero no eran cretinos. Fueron engañados para matar a Jesús, así como Dios lo había planificado. Ahora, ¿cambia eso en algo? No, simplemente amplía perspectiva. ¿Por qué? No, pero es que Dios, sí, Él entregó su vida. Eso no te quepa duda. Pero la forma en que Él lo hizo, ¿no? Es como que, ¿por qué lo hace una semana antes? Claro. ¿Por qué razón, inclusive, Él evita la muerte en un momento? Acuérdate que en Nazaret... ¿Por qué le calla la boca a tantas personas? Claro. Ahora, fíjate, en Nazaret, cuando Él lee el rollo de Isaías, es al inicio de su ministerio. Lo quieren apedrear. Sí. ¿Y por qué no se dejó apedrear? Y ya moría, y punto. Y uno dice, bueno, Jesús, Él es Dios, Él da su vida cuando quiere. No, tiene que ver con ir desarrollando todo esto. Entonces, de alguna forma, algo tiene que pasar para que las fuerzas del mal, de alguna manera, reaccionen y digan, matemos a este tipo ahora. Y lo que tú acabas de decir, una semana antes... Jesús empieza a decir, es necesario que yo muera, Mateo 16. Pedro le regaña, la expresión griega es muy fuerte, es como que empezó no solo a regañarle, sino que empezó a hablar en un tono elevado. Y la reacción es, vete de aquí, ¿quién? Satanás. Sí. Mira qué interesante. Lo dejo así picando, nada más. O sea, es como que Jesús estaba en otra esfera. Él veía otro cuadro que nosotros no vemos. Y después de eso hay dos eventos que creo que tenemos que verlo a la luz de toda esta geografía cósmica, de toda esta perspectiva del mundo espiritual. Porque creemos, hablábamos justo antes de grabar, que estos dos eventos es como Jesús va y patea el avispero, sí, ¿no? Y tiene que ver con la declaración en Cesarea de Filipo, de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y la transfiguración. Que son cosas que suceden juntas. Sí, están juntas. O sea, está en la misma región. Estamos al norte de Israel, ¿ok? ¿Por qué diríamos que son una provocación? ¿Qué tendríamos que entender para decir, a ver, por qué razón Jesús hace esto en este momento? ¿Por qué le preguntan? ¿Qué dice la gente que soy? ¿Y por dónde va? Bueno, creo que tenemos que volver al tema de las caídas, ¿no? Acuérdate que hablamos acerca de 3 caídas, donde algo se pierde en cada una de las caídas. En estas caídas, primero tenemos a Génesis 1, donde el ser humano ya pierde la autoridad de ser, de ejecutar su rol como imagen de Dios. Yo creo que ese es un tema, o sea, dijimos que no pierde su esencia, pero sí en su práctica. Entonces, primero lo que hace Jesús, él es el nuevo Adán. Él es quien llega y él vive en total dependencia del Padre. Pablo habla acerca de Jesús como ese segundo Adán, el que sí obedece, ¿no? Después tenemos a Génesis capítulo 6, donde el pecado de los videntes o de los ángeles que llegaron
lo hablamos en el contexto del segundo templo, tiene que ver con estos ángeles llegando, viniendo, teniendo relaciones con las mujeres. Pero también había este concepto de que ellos les enseñó al pueblo, a la humanidad a pecar, a corromperse. La depravación. Había una constante depravación y pecado que iba dando vuelta, por eso vino el diluvio. Entonces, en esta caída, Jesús vino también a revertir eso, sí, a tomar esa autoridad, a declarar a las fuerzas de la maldad, de que ellos no iban a tener esa autoridad más. Iba a reclamar para sí las naciones. Eso también en Génesis capítulo 11. La tercera caída. Porque, o sea, entendamos, ¿no? Cuando Jesús resucita, Él cuando da la proclamación de ir a todo el mundo a predicar el evangelio, es solamente después de que Él dice, claro, ahora toda autoridad me es dada. Y bueno, solamente anticipo próximo episodio, y Hechos, con todo lo que pasa en Pentecostés, es una reversión de la última caída. Bueno, pero volviendo ahí, ¿por qué mencionaste eso? Porque la literatura extrabíblica aporta un poco. Vamos a Mateo 16, solamente mientras buscas la cita, y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Sí. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló sangre ni carne, mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tres cosas que creo que hay que mencionar, y ahí nos dice, ¿qué tiene que ver la región de Cesarea de Filipo? Estamos al norte. Noroeste. Noreste. A los pies del Monte Hermón. ¿Cuál era el nombre de esa zona en el Antiguo Testamento? Basán. Que en cananeo significa serpiente. Entonces, hay algo con una serpiente, ¿no? Y algún tema con la serpiente en la humanidad. Y como que algo ya ahí. Sí, ¿Qué aporta la literatura extrabíblica? Tenías un dato ahí. Sí, la literatura, según el libro de Enoc, y vuelvo a decir, el libro de Enoc no creemos que es parte del canon, que es necesariamente inspirado por Dios. No puedo aseverar que sí sucedió así tal cual lo dijo Enoc o no, pero lo que sí tenemos que entender es de que estos son los conceptos que iban dando vuelta en la cabeza de los hebreos. Nos da la cosmovisión. Es como cuando leemos la Didaché de los primeros años de la iglesia primitiva, nos permite entender qué pensaban y qué creían. Bueno, ¿cuál es el dato? Entonces, si vemos en 1 de Enoc capítulo 6, dice así: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Esta historia ya lo conocemos. Dice, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, Shemiasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Entonces parece que, según Enoc, el jefe de los vigilantes dijo, oye, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo todos juntos. Claro. ¿No? Entonces, si vamos a pecar, pecamos profesionalmente. Y así lo hicieron. Sí. Entonces dice, versículo 4, pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre, fíjate, la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Entonces el monte Hermón tenía un significado también en cuanto a geografía cósmica. Era lugar prohibido. Los vigilantes descendieron a la tierra para corromper al ser humano, para entremezclarse, para comenzar esta gran batalla cósmica espiritual. Entonces, ahí es donde lo vemos. Ahora, volvemos a Mateo 16. O sea, estamos diciendo que Jesús pregunta, ¿qué dicen los hombres que yo soy? En el lugar de mayor, diríamos, tensión espiritual. ¿No?
nos ha pasado viajando, que hemos estado en lugares donde, esto se siente, esto es otro rollo, Sí. ¿no? Y no estamos con eso andando viendo... De cazafantasmas. No, pero es evidente, ¿ok? O sea, Jesús se metió por decirlo entre comillas, en el peor lugar donde podría haber ido. O sea, fue al lugar donde, de alguna manera, en esta geografía cósmica, en este mundo espiritual, fue a hacer una provocación, ¿entienden? Sí, O sea, sí. a ver, ¿qué dice la gente que soy? Y lo va a decir a un lugar geográfico con mucha carga espiritual. Correcto. ¿Ok? Hay un lugar que se conoce como las puertas del Hades. Sí. Está en Cesarea de Filipos. Ajá. Hay muchas personas que dicen que cuando las puertas, que dice que sobre esta roca construí mi iglesia, está hablando acerca de ese lugar. Creo que es una interpretación muy interesante, creo que es válido. A algunos no les gusta porque dice requiere de mucho contexto, pero cuando tú entiendes dónde está, Claro. por ejemplo, se conoce hoy en día como el groto de Pan. Sí. Y Pan era el dueño del inframundo. ¿Por qué Satanás hoy en día se le muestra como un hombre cornudo Ajá. con patas de cabra? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? De Es acá. Pan. Sí. Es el dios griego Pan. Entonces, porque siempre Satanás estaba asociado con el inframundo. Entonces dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. O sea, yo voy a edificar mi iglesia aquí. Aquí. Desde aquí voy a revertir la maldición. Exacto. ¿No? Entonces, primer indicio que provoca. Versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. Curioso, ¿no? Que lo dice después de eso. Sí, ¿viste? Desde Porque entonces. ya tiró abajo Claro. la toalla, dice, esto es Listo. una pelea. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahí es donde Pedro le dice, no lo permite a Dios, y lo regaña, ¿no? Sí. Ahora, antes de entrar al tema de la transfiguración, si quieres también una evidencia bíblica acerca de la tensión y la importancia de Basán, en Salmos 68 Ajá. hay un pasaje, versículo 15 dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte de muchos picos es el monte de Basán. ¿Por qué miran con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Entonces está haciendo un contraste entre el monte de Basán y el monte de Sión. Más adelante, en versículo 21, dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor, fíjate, de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga porción de tus enemigos. Interesante. Ahí habla acerca de un pie, de una cabeza, de Basán, que significa Interesante. serpiente. Yo veo aquí una tensión cósmica, Sí, claro. una tensión entre las fuerzas de maldad y las fuerzas de Dios. Entonces, cuando Jesús se pone al pie del monte Basán y declara a sus discípulos, por medio de Pedro, ¿no? Pedro dice, tú eres Sí. el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, ajá. Toma la declaración de Pedro. Y quiero que lo sepas. Y es una declaración de guerra, y eso nos permite entender una perspectiva, y eso es donde creo que esta serie, de forma muy personal, ha sido un lindo desafío volver a repasar todos estos temas, porque nos da un concepto más grande. Sí, Jesús vino a morir por mí. Sí vino a morir por ti, pero eso es muy pequeño para una misión, para el Rey del universo. Él vino a recuperar el reino. Es el segundo Adán. Él viene y a tener hay una declaración de decir, mira, mi creación yo no la abandono. ¿Te das cuenta? Y vengo a redimir no solo a una nación, vengo a redimir a la creación completa, ¿no? Romanos capítulo 8, gime aún esperando la redención de la posesión adquirida. Entonces, Jesús lo que hace es, en ese lugar, termina capítulo 16, 6 días después, Mateo 17:1, Jesús toma a él, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo lleva aparte a un monte alto. ¿El contexto cuál es? Están en el norte, todo indica que es Monte Hermón. Ajá. Sí. ¿Ok?
Y delante de ellos se transfigura y su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aparece Moisés hablando y Pedro dice, bueno, Señor, esto está genial, quedémonos aquí y nada más. Pero es interesante eso de que quedémonos acá y listo. No, espérame, acá hay una misión. Es muy interesante porque esto de transfiguración a veces lo pasamos muy por alto porque se escucha una nube, o sea, de la nube se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. ¿Y qué es lo que óiganlo a él? ¿Qué es lo que había dicho eso? Voy a morir, voy a resucitar. Cuando descendían del monte, Jesús les dice, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. O sea, si te das cuenta, tiene que ver todo como que el ministerio de Jesús fue súper intencional de ir, esto va primero, esto todavía no. Correcto, sí. Y algo que interesante, si seguimos el relato de Lucas, cuando sucede la transfiguración en Lucas capítulo 9, después en Lucas capítulo 10, Jesús envía a los 70. Y los envía a ir a predicar, a hablar, a compartir. Ahora, en la Biblia hay ciertos números que tienen, son significativos. Que hay cierta asociación. Los 12 discípulos, es evidente la asociación. Con 12 tribus. Con las 12 tribus. 70. ¿Qué es lo significativo de 70? ¿De dónde viene? Nos vamos otra vez a Génesis. A Génesis, la tabla de naciones. Claro. Eso es capítulo 5 de Capítulo Génesis, 5. ¿no? Cuando empieza a tirar todas las naciones y tal, hijo, y fue a esta región y este país y esto es... empieza. Y los judíos, en su tradición, establecieron lo que llaman la tabla de naciones y eran 70 naciones. Y iba desde Tarsis o España hasta... creo que lo conocido era la India o algo. Entonces, pero como que va estableciendo la geografía bíblica en aquel entonces. Entonces se asoció el número 70 con las naciones. Las naciones. Cuando Jesús se pone sobre el monte Hermón y declara de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo muestra y dice, a ver, quiero que sepan que aquí el Hijo de Dios, el verdadero, el Hijo de Adán, aquí viene a comenzar una guerra en contra de la fuerza de maldad. Entonces empieza a enviar a personas a las naciones. O por lo menos de una manera significativa, ¿no? Los 70 los envía. Diríamos entonces la transfiguración tiene una aplicación, o sea, una implicancia a los discípulos. Tiene que ver, inclusive algunos dicen, Campbell Morgan decía, Jesús iba a enfrentar la etapa más compleja en su humanidad. Y escuchó la voz de su padre que dice, este es mi hijo amado. Es increíble. O sea, yo nunca lo había visto así hasta que lo leí en un comentario de él. Pero al mismo tiempo, lo que está haciendo Jesús en el monte de la transfiguración es dando aviso al diablo, dando aviso a los poderes del mal. Aquí vengo a retomar lo que es mío. ¿No? Porque Él muestra su gloria. ¿Ves? Él es... el rey llegó y yo voy a revertir esto. ¿No? Entonces, eso nos da un panorama mucho más amplio. Sí, y si quieres ir aún más profundo, o sea, en Génesis habla acerca de los hijos de Dios. Él llega al lugar donde los hijos de Dios, entre comillas, descendieron y se escucha la voz del cielo, este es mi hijo, este es mi hijo amado, ¿no? Este es el que va a revertir esa maldición que los seres espirituales pusieron sobre la tierra, la maldición de los gobernantes de este siglo, así como dice Pablo, y él, por medio de un mensaje, una misión secreta, va a retomar ese poder. Entonces Jesús va mostrando su mano y en una semana iba a ser crucificado. Sí, y ahora que lo dices de Lucas, me recordé el pasaje que cuando en este mismo relato paralelo, cuando son enviados los 12, o sea, los 70, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! O sea, eso lo pasamos por alto y es como que, ¿pero qué onda? Bueno, esa es la geografía cósmica, ese es el mundo espiritual donde Jesús lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Aquí ya el dominio que ha tenido el enemigo sobre la humanidad caída, ya la muerte, ya está, ¿no? Está por desarrollarse ese plan. Lo dice Heiser en su libro. Para mí cuando lo leí dije, ay, no estaba tan loco, ¿no? Pero si vieron las Crónicas de Narnia,
digo si vieron, pero a lo mejor no todos la leyeron, pero la película se masificó mucho. Hay algo muy interesante ahí, porque recuerdo toda la escena, está todo en orden, está Aslan pero Edmundo había traicionado y llega la bruja blanca y entran ahí a una carpa y hablan y como que le viene a reclamar algo y ella pregunta, ¿y cómo sé que esto va a ser así? Y el rugido de Aslan es increíble, pero de ahí su cara cambia, ¿no? Y todo bien, pero algo raro no anda bien. Y se prepara y muere en la mesa, es sacrificado, le cortan la melena y todo eso lo ve, creo que la más chiquita, si no me equivoco. Y están desesperanzados de que qué pasó, o sea, murió, ¿no? Y todos los poderes de la bruja, o sea, el ejército de la bruja blanca celebrando. Al amanecer, cuando resucita Aslan, dice, si la bruja blanca hubiese conocido los misterios de la magia, hubiese sabido que si un inocente moría, o sea, mostrando como que él le jugó una trampa, Ajá, ¿no? sí. Y quizás esa es una analogía interesante de qué es lo que pasa en la muerte y la resurrección de Cristo. Ese día, quizás, no quiero especular, pero los poderes del mal seguramente dijeron, listo, hemos triunfado, ¿no? Y no sabían que su supuesto triunfo era su gran derrota, porque el que murió resucitó. Y eso nos permite entender por qué Pablo toma pasajes de anulando el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en medio y despojando ¿a quién? A potestades. Sí. O sea, ¿por qué los mete ahí? ¿Qué tiene que ver ellos? Exhibiéndolos públicamente. Delante de ellos. Como que son objeto de burla. Claro. Te agarramos. Entonces, eso nos permite entender muchos pasajes. Y volviendo al pasaje que tú dijiste, si ellos hubieran entendido esa sabiduría escondida, esa sabiduría que era un misterio, nunca hubiesen crucificado. O sea, de alguna manera es el peor engaño, sí, ¿no? Que podrían haber dado. O sea, terminamos, y ahí es donde uno entiende, ¿no? Terminamos al final jugando el plan de Dios. Bueno, es que en el fondo, cuando uno ve esto así, cambia la perspectiva. Dios nunca pierde, ¿no? Y su plan se lleva adelante, y la salvación, la redención, tiene que ver con esa obra de Dios increíble que ningún plan humano hubiese podido pensarla mejor, ¿no? Correcto. Y eso es lo que ahora, pensando, anticipando el episodio próximo, lo hemos dicho varias veces, después de resucitar, Cristo encomienda y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué lo dice ahí? Porque su resurrección es cuando Él recupera esa autoridad, ¿no? Y Él es el rey. Claro, oye, pero no vemos su reino. Sí, es el rey que va a volver. Y mientras la iglesia extiende ese reino, predicando el evangelio y haciendo discípulos. Sí, y eso es la verdadera guerra espiritual. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque ¿qué es guerra espiritual al final? ¿Ir expulsando demonios? ¿Qué valor espiritual tiene ir y hacer discípulos? Mira, lamentablemente, y con eso creo que vamos cerrando, nos saltamos un montón de cosas. Pensé en capítulo 7 de Daniel, cuando está el hijo del hombre sentado, y cuando le pregunta a Pilato, ¿quién es? Caifás, ¿eres tú el hijo de Dios? Dinos, respóndenos si eres. Y la respuesta de Jesús, ve en los cielos y dice, ¡es blasfemia! Sí, cita Daniel 10. Cita Daniel capítulo 7, versículo 10. Sí, creo que sí. O sea, todo eso tiene que ver con lenguaje de mundo espiritual. Pero volviendo a lo que decías, lamentablemente seguimos leyendo la Biblia con los lentes de hoy. Y de hacer discípulos. El cursito, ¿cuánto? ¿Cuál? ¿El de 10 pasos o el de 12 pasos? ¿No? El de 15, los 3 niveles de discipulado. Sí. ¿Qué? ¿Eso era? ¿O será que es otro concepto mucho más amplio? Porque lo que precede a la orden es toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ese es el rey que vino, que caminó, que entendió
que estaba ahí, que su ministerio fue súper intencional y una semana antes empezó a hablar de que iba a morir y iba a resucitar. ¿Por qué lo hizo? Bueno, por todo lo que estábamos explicando recién. Por esa razón fue a Cesarea de Filipo, por esa razón el monte de la transfiguración y así cada cosa en su ministerio. Claro, y también si vamos viendo su ministerio a la luz de toda esta historia de la humanidad y cómo él va a reclamar las cosas que se fueron perdiendo en estas caídas, podemos entender cómo es él se muestra como el nuevo Adán en su tentación, ¿no? Se va mostrando cómo él pasa por las aguas, así como Moisés, ¿no? Y él muestra también por medio de sus discursos en Mateo que él está dando, él es un mejor Moisés. Todo lo que vemos en Hebreos, en realidad, todas esas cosas, el hijo de David, tomando también su trono, su lugar, va mostrando de que Jesús es la respuesta de Dios a la humanidad y Dios no se rindió con la humanidad. Es muy curioso este tema y creo que cuando lo vemos a la luz de toda la historia, a mí me da mucha tristeza escuchar a personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya pasó, nosotros tenemos que ver toda la luz de Jesús. Pero es que lo significativo de Jesús toma su fuerza por lo que Él viene a resolver. Entonces, si entendemos que Dios primero trata con toda la humanidad a través de Adán y Eva, hay fracaso. Después, Él continúa, o sea, trata con la humanidad, pero después empieza a haber o sea, hay maldad por todas partes. Envía el diluvio. Él trabaja con la familia de Noé, pero después las naciones, él les manda que se vayan esparciendo, pero ellos no obedecen. Construyen la Torre de Babel. Después los entrega a estos gobernantes, y ahora él guarda para sí su especial tesoro Israel, crea de la nada una nueva nación para que por medio de esa nación sean benditas todas las naciones de la tierra, por medio de la familia de Abraham. Él continúa, pero la familia de Abraham constantemente está fracasando. Y finalmente son llevados al exilio. Dios continúa con ellos, pero ahora lo va a hacer, va a llevar a cabo su plan a través de un hombre. Un hombre que no es solamente un hombre, sino que es Dios. Y por medio de este hombre, es el nuevo Adán, es el nuevo Israel, es el nuevo Moisés, es el nuevo David. Y va cumpliendo todo su plan a través de este Jesús. Ahí es donde obviamente es muy atractivo una presa como Jesús. Entonces todas las fuerzas de maldad quieren detenerle. Y hay algo ahí con eso. Y ya, la tentación que aparece en Mateo 4, los primeros capítulos, son muchos los que dicen que esa fue la primera. Porque Lucas, en Mateo, cuando termina de ser tentado, ángeles vienen y le sirven. En el relato de Lucas, buen médico, dice que sus gotas eran como gotas de sangre, y muchos creen, o sea, la expresión que usa ahí es una expresión de una tensión tan grande. Está en esa tensión humana de, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y después de eso, dice, ángeles vienen y le sirven. Son muchos los que creen que otra vez fue tentado ahí. No lo dice el texto, pero todo parecería indicar que así es. Porque... Bueno, mira, la verdad, si vamos a entender la palabra griega de tentación y prueba, siendo la misma... Sí, fue la misma. Porque una fue tentación, la otra fue prueba, pero estaba en juego tal cual su dependencia de Dios en ambas. Totalmente. Entonces, eso engrandece más. Yo creo que terminar hoy pensando en qué increíble Salvador que tenemos, ¿no? Que no solamente vino a morir por mí, ¿no? Creo que hemos reducido mucho la salvación a algo tan egoísta, tan egocéntrico, tan antropocéntrico, ¿no? Él vino a redimir un pueblo, Él vino a redimir la creación, Él vino a exponer a los poderes del mal, que Él no abandona, como decías tú, su creación, y fue tan brillante su plan que los usó ellos mismos, ¿no? para poder derrotarlos. Y esa es la confianza que tenemos. Por eso termina la alabanza del capítulo 8 de Pablo explicando la redención, que somos más que vencedores estando en Cristo. Y no hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. Y habla ahí, ni poderes. ¿Qué poderes? Todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, nada, absolutamente nada
nos puede separar del increíble amor de Dios amándonos en Cristo. Así que bueno, próximo episodio y terminamos, ¿no? Y terminamos. Sí. Vamos a hablar acerca de la iglesia y cómo es que entra la iglesia en este gran tema del mundo espiritual. Sí, porque Pablo habla un montón de temas de seres espirituales o de un mundo espiritual, y me parece que a veces se ha distorsionado bastante o se ha pasado por alto. Así que bueno, nos vemos próxima semana en el último episodio de esta serie del mundo espiritual de la Biblia. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.